Hey boys and girls, welcome to Holiday Storytime at the Norton Art Gallery. My name is Brian and this is my friend Yaritza. Hola niños y niñas, bienvenidos a nuestro día de historia en la Galería Norton. Este es mi amigo Brian y yo soy Yaritza. Every Friday in December, we're going to be joining you here for a great Christmas story. Cada viernes en diciembre estaremos leyendo una historia. Today we're reading a great story called The Legend of the Poinsettia. Hoy estaremos leyendo una historia que se llama La leyenda de la flor de Nochebuena. It's a story of a young girl and her special gift at Christmas. Es una historia de una niña pequeña y su regalo hermoso durante la Navidad. Let's read it together. Vamos a leerlos juntos. The Legend of the Poinsettia. La leyenda de la flor de Nochebuena. Lucida lived in a small village high up in the mountains of Mexico with her mama, her papa, and her younger brother and sister, Paco and Lupe. Papa worked in the fields with their burro, Pepito. Every evening, Lucida fed Pepito, gave him fresh water, and filled his stall with clean straw. Lucida vivía en un pequeño pueblo en lo alto de las montañas de México, con su mamá, papá y su hermano y hermanita pequeña, Paco y Lupe. Papá trabajaba en los campos con su burro Pepito. Cada tarde, Lucida le daba de comer a Pepito. También le daba de beber agua y llenaba su puesto de paja. At home, Lucida helped Mama clean their casita, their little house, and pat out the tortillas for their meals. En casa, Lucida ayudaba a su mamá a limpiar la casita y ayudaba a hacer tortillas para la comida. She took care of Paco and Lupe, and each evening they went to the shrine of the Virgin de Guadalupe near the front gate to see the fresh candles. Ella cuidaba de Paco y Lupe, y cada tarde ellos iban al santuario de la Virgen de Guadalupe cerca del portón para revisar si necesitaban veladoras. But every day was not work. On Sundays, the family went to San Gabriel in the square where Padre Alvarez said the Mass. And all day, the year, there were fiestas and holy days, which always began with a procession that wound through the village and ended up in San Gabriel. Pero no cada día era trabajo. Los domingos la familia iba a San Gabriel, donde el Padre Álvarez dirigía la misa. Y durante todo el año había fiestas y días santos que empezaban en el pueblo y terminaban en San Gabriel. One day, close to Christmas, La Navidad, Padre Alvarez came to their casita. Ah, Señor Martinez, buenos días. Good day. Padre Alvarez said, I am here to ask about the blanket which covers the figure of the baby Jesus in the Christmas procession. Un día, muy cerca de la Navidad, el Padre Álvarez vino a su casita. Ah, señora Martínez, buenos días, decía el Padre Álvarez. Estoy aquí para preguntarle sobre la manta que cubre la figura del bebé Jesús en la procesión de Navidad. We have used the same one for so many years, and it is almost worn out. Because your weaving is so fine, I have come to ask, would you make a new one? Mi padre, Lucida's mother said. I would be honored, and Lucida will help me. Hemos usado la misma por tantos años que ya casi está desgastada, y porque su costura es extraordinaria, he venido a preguntarle si pudiera hacer una nueva. Mi padre, Lucida decía, estaría honrada y Lucida me ayudará. On Saturday, Lucida and Mama went to the market to buy the wool for the blanket. They chose the finest yarn they could find. El sábado, Lucida y mamá fueron al mercado para comprar lana para la manta y escogieron el mejor hilo que pudieron encontrar. At home, Lucida helped Mama dye the wool, the colors of the rainbow. Those colors will shine throughout the church, Papa said, as he watched Lucida and Mama string the yarn on the loom. En casa, Lucida ayudaba a mamá a pintar la lana en color de arcoíris. Estos colores brillarán entre la iglesia, decía papá mientras miraba a Lucida y mamá trabajar.
As Christmas drew closer, everyone in the village was busy. All the mamas were making gifts to place at the manger of the baby Jesus in the church. The papas worked together putting up the manger scene in San Gabriel. La Navidad se acercaba y todos en el pueblo estaban muy ocupados. Todas las mamás hacían regalos para poner en el pesebre del bebé Jesús en la iglesia. Los papás trabajaban juntos poniendo la escena del pesebre en San Gabriel. Lucida and the other children went to church for singing practice for the Christmas Eve procession, and everyone would walk to San Gabriel, singing and carrying candles. Once inside, Padre Alvarez would lay the figure of the baby Jesus in the manger, and the villagers would go up and place their gifts around it. Our gift will be the blanket for the baby Jesus, Lucida told her friends. I'm helping Mama weave it. Lucida y los otros niños iban a la iglesia para ensayar los cantos de la procesión de la Nochebuena. Todos caminaban a San Gabriel cantando y cargando veladoras. Ya adentro, Padre Álvarez recostaba la figura del bebé Jesús en el pesebre, y los aldeanos iban arriba del lugar a dejar sus regalos. Nuestro regalo será la manta para el bebé Jesús, le decía Lucida a sus amigos. Estoy ayudando a mamá a coserla. One afternoon, a few days before Christmas Eve, Lucida and the children were singing in the church when Señora Gomez came hurrying in. Lucida, you must come home. Your mama is sick and your papa has taken her down to the town to see the doctor. You must take care of your brother and sister until your papa returns tonight. Lucida was frightened. Mama had never been sick before. Una tarde, unos días antes de la Nochebuena, Lucida y los otros niños cantaban en la iglesia cuando la señora Gómez entró apuradamente. Lucida, tienes que venir a casa. Tu mamá está enferma y tu papá ha llevado al pueblo al ver al doctor. Tú tendrás que cuidar de tu hermano y hermanita hasta que tu papá vuelva en la noche. Lucida tenía miedo. Mamá nunca había estado enferma antes. When she got home, Paco and Lupe were crying. They were frightened too. Lucida tried to comfort them. She made some food and sat down to wait for Papa. Cuando llegó a casa, Paco y Lupe estaban llorando. Ellos también tenían miedo. Lucida trataba de consolarlos. Ella hizo comida y se sentó a esperar a Papá. That evening, Papa came in looking tired and worried. He drew Lucida close and said, Lucida, mi niña, your mama is ill. Your aunt, Tia Carmen, will take care of Mama until she is well. But I must go back and stay with Mama until I can bring her home. But it won't be until after Christmas. Senora Gomez will take care of you and Paco and Lupe while I'm gone. She will come for you tomorrow. Esa noche papá llegó mirándose cansado y preocupado. Se acercó a Lucida y dijo, Lucida, mi niña, tu mamá está enferma. Tu tía Carmen cuidará de mamá hasta que ella esté mejor, pero yo debo de regresar con ella hasta que pueda traerla a casa, y no será hasta después de la Navidad. Señora Gómez cuidará de ti, Paco y Lupe mientras yo no estoy. Ella vendrá por ti mañana. The next afternoon, Lucida overheard two women talking. Lucida's mama is ill. She won't be able to finish the blanket for the procession. Isn't it a shame? See, the other woman said, we are so disappointed. Padre Alvarez will have to use the old, worn-out one. La siguiente tarde, Lucida escuchó a dos mujeres hablando. La mamá de Lucida está enferma y no podrá terminar el manto para la procesión. ¿No es una lástima? Sí, decía la otra mujer. Todos estamos muy decepcionados. El padre Álvarez tendrá que usar el manto que está desgastado. When Lucida went home to feed Pepito and get clothes for Paco, Lupe, and herself, she looked at the unfinished blanket on the loom. Cuando Lucida llegó a casa a darle de comer a Pepito, y también le dio de vestir a Paco, Lupe y para ella misma, ella miraba el manto que aún no estaba terminado. Perhaps I can finish it, she thought. But when she sat down and tried to weave, the yarn got tangled.
The more she tried to untangle it, the worse it got. It was no use. She could never finish it by herself. Tal vez yo puedo terminarla, ella pensaba, pero cuando ella se sentó y trató de coserla, el hilo se enredaba. Lo más que ella trataba de desenredarlo, lo peor que se hacía. No tenía caso. Ella no podría terminarlo ella sola. She took the unfinished blanket to Señor Gomez. Oh, Lucida, it is so tangled. There isn't time for me to fix it, Señora Gomez told her. Tomorrow is Christmas Eve. Lucida started to cry. It was her fault the blanket was ruined. Ella llevó el manto incompleto a la señora Gómez. Oh, Lucida, está muy enredado. No tengo tiempo para desenredarlo. La señora Gómez le decía. Mañana es Nochebuena. Lucida empezó a llorar. Era su culpa que el manto estaba arruinado. Her family wouldn't have a gift to place on the manger of the baby Jesus. Don't worry, Lucida. We will all go to the procession together. Lucida didn't say anything, but in her heart she felt that she had ruined Christmas. Su familia no tendría un regalo para poner en el pesebre del bebé Jesús. No te preocupes, Lucida, iremos a la procesión juntos. Lucida no dijo ni una palabra, pero en su corazón ella sentía que había arruinado la Navidad. Come, Paco. Come, Lupe. It's time to go to the procession, Señora Gomez called on Christmas Eve. Where is Lucida? She was nowhere to be found. Lucida was hiding. Ven, Paco, ven, Lupe, es hora de ir a la procesión. Señora Gómez llamaba para la Nochebuena. ¿Dónde está Lucida? No la podían encontrar. Lucida se estaba escondiendo. From the shadows, Lucida watched everyone gather for the procession. The candles were lit, the singing began, and the villagers walked to San Gabriel, carrying gifts to place at the manger. Lucida walked along in the darkness and watched the procession go into the church, followed by Padre Alvarez, carrying the baby Jesus. De las sombras Lucida veía a todos juntarse para la procesión. La veladora estaba encendida, los cánticos empezaron y el pueblo caminaba a San Gabriel llevando regalos para el pesebre. Lucida caminaba atrás en la oscuridad y miraba la procesión entrar a la iglesia, acompañado por el Padre Álvarez, cargando al bebé Jesús. Little girl, are you Lucida? An old woman stood in the shadows nearby. Sí, Lucida answered, wondering who she was. I have a message for you. Your mama is going to be fine, and your papa will bring her home soon. So you don't have to worry. Go now into the church and celebrate Christmas with the others. Paco and Lupe are waiting for you. Pequeña niña, ¿eres tú Lucida? Le decía una señora anciana que se paraba entre la oscuridad. Sí, Lucía contestó preguntándose quién era ella. Tengo un mensaje para ti. Tu mamá va a estar bien y tu papá traerá a casa muy pronto. No debes de preocuparte. Ahora ve a la iglesia y celebra la Navidad con el resto del pueblo. Paco y Lupe esperan por ti. I cannot, Lucida told her. I don't have a gift for the baby Jesus. Mama and I were weaving a beautiful blanket, but I couldn't finish it. I tried, but I only tangled it all up. Ah, Lucida, any gift is beautiful because it was given, the old woman told her. Whatever you give, the baby Jesus will love because it comes from you. But what can I give now? Lucida said, looking around. No puedo, Lucida respondió. No tengo un regalo para el bebé Jesús. Mamá y yo estábamos cosiendo un hermoso manto, pero no lo pude terminar. Traté, pero solo logré enredarlo. Ah, Lucida, todo regalo es hermoso porque fue dado, le decía la anciana a Lucida. Lo que sea que tú des, el bebé Jesús lo amará, porque fue dado por ti. ¿Pero qué puedo dar ahora?, decía Lucida mirando a su alrededor. A patch of tall green weeds grew in the tangle nearby. Lucida rushed over and picked an armful.
Do you think these will be all right? Lucida turned to ask the old woman, but she was gone. Un parche de hierbas crecían a lo cerca. Lucida corrió y recogió lo que pudo llevar en sus manos. ¿Usted piensa que esto estará bien? Lucida le preguntaba a la señora anciana, pero la señora ya no estaba. Lucida walked into the church. It was blazing with candlelight, and the children were singing as she walked quietly down the aisle with a bunch of green weeds in her arms. Lucida caminó a la iglesia. Estaba brillando de veladoras, y los niños estaban cantando en lo que ella caminaba tranquilamente con sus manos llenas de hierbas verdes. What is Lucida carrying? A woman whispered. Why is she bringing weeds into the church? Another one murmured. Lucida reached the manger scene. She placed the green weeds around the stable. Then she lowered her head to pray. ¿Qué es eso que carga Lucida? Una mujer susurraba. ¿Por qué está trayendo hierbas a la iglesia? Otra mujer murmuraba. Lucida llegó al pesebre y dejó las hierbas verdes alrededor del estable. Después bajó su rostro y oró. A hush fell over the church. Voices began to whisper, Look! Look at the weeds! Lucida opened her eyes and looked up. Un silencio cayó en la iglesia. Voces pronto empezaron a susurrar. Miren, miren las hierbas. Lucida abrió sus ojos y miró hacia arriba. Each weed was tipped with a flaming red star. The manger glowed and shimmered as if lit by 100 candles. Cada hierba brillaba como una estrella roja. Todo el pesebre brillaba y resplandecía como si fuese alumbrada por 100 veladoras. When everyone went outside after Mass, all the clumps of tall green weeds throughout the town were shining with red stars. Lucida's simple gift had indeed become beautiful. Cuando todos salieron afuera después de la misa, todas las hierbas verdes alrededor del pueblo brillaban como estrellas rojas, y el simple regalo de Lucida se volvió en efecto un regalo hermoso. And every Christmas to this day, the red stars shine atop the green branches in Mexico. The people call the plants La Flor de Nochebuena, the flower of the Holy Night, the Poinsettia. Y cada Navidad hasta este día, las estrellas rojas brillan en lo alto de las ramas verdes en México, y el pueblo la llama la Flor de Nochebuena. Isn't that an awesome story? Qué hermosa historia. Hey, I've got some things that I want to show you. Tenemos algunas cosas para enseñarles. This is a blanket that's from Mexico. Este es un manto de México. This would have been the type of blanket that Lucida made. Es el tipo de manto que su mamá y Lucida hicieron. What beautiful colors. Qué hermosos colores. But I have something else that's beautiful too. También tenemos algo más. This is the poinsettia. Esta es la flor de Nochebuena. Isn't it beautiful? ¿Qué no es hermosa? And this is what Lucida brought as her gift to the church. Esta es la flor que Lucida trajo a la iglesia. We are so glad that you joined us for Storytime today. Estamos muy contentos que nos acompañaron a nuestro día de historia. And we hope to see you next Friday. Esperamos que nos acompañen el siguiente viernes. Merry Christmas! ¡Feliz Navidad!